Capítulo 3. Ley de la atracción sexual. Empleando términos bien conocidos, podemos decir que en todos los seres vivos sexualmente diferenciados existe una atracción dirigida a la cópula entre machos y hembras, entre el hombre y la mujer. Pero el hombre y la mujer son tipos que en la realidad nunca están representados en estado de pureza, de modo que jamás podemos decir que por la atracción sexual un ser estrictamente masculino y un ser estrictamente femenino tratan de aproximarse. Si la teoría sustentada es exacta, deberá explicarnos también los hechos que conciernen a las acciones sexuales, y para merecer prioridad sobre las hasta ahora mantenidas es necesario que con ellas se aclaren de modo más completo todos los fenómenos relativos al proceso que nos ocupa. El concepto de que la masculinidad y la feminidad se hallan distribuidas en las más diferentes proporciones en los seres vivos me llevó al descubrimiento de una ley natural desconocida, que solo fue entrevista por un filósofo, la ley de la atracción sexual. La deduje de mis observaciones sobre la especie humana, y por consiguiente debo considerar esta ley como punto de partida. Cada individuo tiene, respecto al otro sexo, un gusto determinado y perfectamente particular. Cuando comparamos las imágenes de las mujeres que fueron amadas por algún hombre famoso de la historia, observamos casi siempre que todas ellas ofrecen notables semejanzas, que aunque se manifiesten del modo más evidente en los caracteres fácilmente apreciables, como es la figura, en el sentido del crecimiento, o el rostro, se extienden también a los más pequeños rasgos, pudiéramos decir incluso que hasta las uñas de los dedos. Algo análogo ocurre en los casos restantes. Por esto, una mujer que provoca una fuerte atracción sobre un hombre aviva el recuerdo de todas las que en él han ejercido una acción análoga. Todos nosotros conocemos numerosos casos cuyo gusto por el otro sexo nos han hecho exclamar: «Soy incapaz de comprenderlo». Darwin, en su obra El origen del hombre, ha recogido, entre los animales incluso, numerosos hechos demostrativos de que cada individuo tiene un gusto determinado, y también se han citado ejemplos análogos entre los vegetales. Casi sin excepción, la atracción sexual no es otra cosa que una gravitación recíproca, y cuando esta regla ofrece excepciones siempre es posible reconocer diferentes causas que impiden se satisfaga inmediatamente ese gusto, que casi siempre es recíproco, o que despiertan un deseo posterior. En el lenguaje corriente se dice muchas veces refiriéndose a dos personas: están hechas una para otra. La expresión encierra un vago concepto de que cada sujeto posee ciertas particularidades que determinan cuál es el individuo del otro sexo cuyas condiciones son adecuadas para unirse sexualmente con él, es decir, que un hombre no puede ser sustituido por cualquier otro hombre, ni una mujer por cualquier otra mujer. Se sabe además, por propia experiencia, que ciertas personas del otro sexo pueden ejercer sobre un individuo incluso una acción repelente, otras lo dejan frío y otras lo excitan, hasta que finalmente aparece, aunque no siempre, la que despierta un deseo incontenible de unirse a ella, y entonces todo el resto del mundo pierde su valor y desaparece. ¿Quién será esa persona? ¿Qué propiedades debe tener? Ocurre, en efecto, que cada tipo de hombre posee su correlativo en la mujer que actúa sobre él sexualmente, y viceversa. Parece, pues, que debe existir una ley que rija esa acción. ¿Cuál es esa ley? ¿Cómo puede expresarse? Los opuestos se atraen, así me ha sido formulada cuando yo mismo, después de haberme dado respuesta a mi pregunta, la planteaba insistentemente a diferentes personas ilustrándola con diferentes ejemplos. En cierto sentido, y para un reducido número de casos podemos admitir esa contestación, pero es demasiado general, se escapa de las manos a quien desea alcanzar algo concreto, y no puede ser formulada en forma matemática. No pretendemos descubrir en este trabajo el conjunto de las leyes de la atracción sexual. Existen, en efecto, varias, ni podemos proporcionar a cada individuo informes precisos acerca de cómo debe ser el sujeto del otro sexo que mejor corresponda a su gusto, pues esto implicaría un completo conocimiento de las leyes a que nos referimos. En este capítulo solo debe ser mencionada una de esas leyes, a saber, la que guarda una dependencia orgánica precisa con el contenido de este libro.
Estoy también sobre la huella de algunas otras leyes, pero la que va a ocuparme fue la primera que atrajo mi atención, y la que he podido elaborar más detenidamente. En gracia a la novedad y dificultad del problema espero me sea perdonada la insuficiencia del material demostrativo. Por fortuna es en cierto sentido superfluo mencionar los datos que me permitieron deducir desde un principio esta ley de la atracción sexual, así como aquellos otros que sirvieron de confirmación. Ruego al lector haga, en primer término, una especie de conciencia, y luego extienda el examen al circuito de sus conocimientos. Recomiendo considerar en forma especial los casos en que no se pudo comprender el gusto de los demás, y aquellos en que el comprendido fue el propio gusto. Todos poseemos, cuando menos, el mínimo de conocimiento de las formas externas del cuerpo humano que se precisa para poder realizar el supradicho examen. Siguiendo el camino que ahora recomiendo, he podido deducir la ley que ahora voy a formular. La ley establece que en la unión sexual tienden siempre a reunirse un hombre completo, H, y una mujer completa, M, aun cuando en cada caso se hallen distribuidos en proporciones diferentes en los dos individuos en cuestión. Con otras palabras, si en un individuo mu, considerado como hombre, designamos H mu, la parte masculina, y M mu, la femenina, y en otro individuo, considerado como mujer, designamos H u, la parte masculina, y la M u, la femenina, la afinidad más completa, es decir, la más fuerte atracción tendrá lugar así. Hay que tener cuidado de no interpretar mal estas fórmulas. Existe un caso, una sola relación sexual en la que puede aplicarse ambas fórmulas, derivándose la segunda directamente de la primera, sin añadirle nada nuevo. Nuestras operaciones se basan sobre la premisa de que cada individuo tiene tanta masculinidad como le falta de feminidad. Cuando es totalmente masculino necesitará un complemento totalmente femenino, y al contrario. Pero si posee gran parte de masculinidad unida a otra pequeña, pero no despreciable, de la feminidad, precisará un individuo que tenga la fracción de masculinidad que complete la unidad, y que complete también, al mismo tiempo, la fracción femenina. Supongamos, por ejemplo, el siguiente individuo. Según la ley mencionada, su mejor complemento sexual será Estas fórmulas son una amplia generalización de la opinión vulgarmente sometida. El hecho de que el hombre y la mujer, como tipos sexuales, se atraigan entre sí está contenido en dichas fórmulas como un caso especial, o sea, en aquel individuo imaginario, encuentra su complemento en otro ser imaginario. Nadie duda de la existencia del gusto sexual determinado, pero de lo expuesto se deduce que existen también reglas que lo regulan, así como dependencias funcionales entre la preferencia sexual y las cualidades somáticas y psíquicas de un ser. La ley mencionada no tropieza con obstáculo alguno, y nada puede oponérsele en el terreno de la experiencia cotidiana ni en el terreno científico. Pero en sí misma y por sí misma no puede considerarse una axiomática. Podría también pensarse que como de esta ley no se han deducido hasta ahora otras consecuencias, sería posible enunciarla del siguiente modo. H mu H1 igual constante, es decir, la diferencia y no la suma de masculinidad constituiría un valor constante, o sea que el hombre más varonil se hallaría a la misma distancia de su complemento, que en este caso asentaría en un punto intermedio entre masculinidad y feminidad, que el hombre más afeminado del suyo, que entonces habría que buscarlo en la externa feminidad. Podría pensarse, he dicho, pero, sin embargo, esa suposición no corresponde a la realidad.
Teniendo en cuenta que nos hallamos ante una ley empírica, y ateniéndonos al sabio principio de la prudencia, no hablaremos de antemano de una fuerza que lleva a un individuo a otro como si fueran dos títeres, limitándonos a admitir que esa ley tan solo quiere expresar una relación que puede comprobarse de igual modo en todas las fuertes atracciones sexuales. Esa relación únicamente puede representarse por una invariable Ostwald, una multiponible Avenarius, y este caso es la suma, siempre igual, tanto de la masculinidad como de la feminidad de los dos individuos que se atraen con máxima energía. En este lugar debe prescindirse absolutamente del factor estético, de la belleza. Sucede muchas veces que un individuo está prendado de una determinada mujer, enloquecido a consecuencia de su belleza extraordinaria y fascinante, mientras otros quieren saber en qué consiste tal belleza, pues para ellos aquella no significa su complemento sexual. Sin querer establecer aquí normas de estética, ni reunir ejemplos sobre la relatividad de los valores, se puede afirmar con seguridad que el hombre enamorado encuentra bello no solo lo que desde el punto de vista puramente estético es indiferente, sino incluso lo feo, entendiendo por puramente estético no lo bello absoluto, sino que tan solo lo bello, o que aquello que haciendo abstracción de las apercepciones sexuales cae dentro de la estética. En varios centenares de casos, por solo citar una cifra baja, he encontrado confirmada la ley, y las excepciones son tan solo aparentes. Casi todas las parejas de amantes con que tropezamos en las calles proporcionan una nueva confirmación. Las excepciones serían, por otra parte, extraordinariamente ricas en enseñanzas, pues desbrozan el camino de las otras leyes de la sexualidad, incitando a su investigación. Por lo demás, he realizado una serie de investigaciones con una colección de fotografías de mujeres inaceptables desde el punto de vista estético, correspondiendo a cada una de ellas cierta proporción de feminidad. He solicitado de numerosas personas que eligieran la mujer más bella como yo maliciosamente les decía y siempre he obtenido la respuesta esperada. Yo mismo me he sometido a un examen análogo, y otras personas que sabían de lo que se trataba me han presentado fotografías para que yo dijera cuál me parecía la mujer más bella. Y el resultado ha coincidido siempre. Sin conocer ningún dato a este respecto, he podido descubrir con notable aproximación a algunas personas cuál era su ideal del otro sexo. Mi descripción era, por lo menos, más exacta que la que ellos mismos podían hacer, y muchas veces logré notar que se iban dando cuenta de lo que les desagradaba. De ordinario las gentes llegan a conocer antes lo que les desagrada que lo que les agrada a medida que yo se lo sugería. Espero que el lector podrá adquirir, con alguna práctica, igual habilidad, como la han alcanzado algunos de mis amigos, dentro de un estrecho círculo científico, que estimulados por las ideas aquí sustentadas han realizado ensayos comprobatorios. Sería deseable llegar a conocer las restantes leyes de la atracción sexual, y muchas constantes especiales podrían ser mencionadas como prueba de la exactitud de la indicada relación complementaria. Maliciosamente sería posible formular, por ejemplo, la ley natural de que la suma de la longitud de los cabellos de dos amantes debe ser siempre la misma. Sin embargo, esto no siempre es exacto, y la causa, estudiada ya en el capítulo segundo, radica en que no todos los órganos de un mismo ser tienen igual grado de masculinidad o feminidad. Como esas reglas heurísticas al multiplicarse podrían degenerar en burla, será preferible omitirlas. No se me oculta que la forma como esta ley ha sido aquí establecida tiene algo de dogmático, defecto tanto más criticable cuanto que para consolidarla se carece de un exacto fundamento. Pero por lo que a esto se refiere, me importa menos presentar resultados definitivos que estimular a su obtención, dado que los medios de que dispongo para la precisa demostración de dicha ley, siguiendo el método científico natural, son muy limitados. Aun cuando también numerosos detalles se hallan todavía en el grado de la hipótesis, espero en lo sucesivo fortificar aún más los cimientos del edificio, llamando la atención sobre notables analogías, que hasta ahora habían pasado inadvertidas. Es posible que incluso los principios de la mecánica analítica no puedan subtraerse a una consolidación retroactiva.
La confirmación más notable de la ley expuesta se encuentra en un conjunto de hechos pertenecientes al reino vegetal, que hasta ahora habían sido considerados en forma aislada, suponiéndolos, además, extraordinariamente raros. Si el lector es botánico habrá podido comprender que me refiero a un fenómeno descubierto por Persson, descrito por Darwin, y que fue denominado heterostilia por Hildebrand. Consiste en lo siguiente. Muchas especies de plantas dicotiledóneas, y una sola monocotiledónea, por ejemplo, las primuláceas y geraniáceas, y especialmente numerosas rubiáceas, cuyas flores pueden actuar tanto por su polen como por sus estigmas, pero tan solo sobre los productos de otras flores, es decir que son dioicas en su aspecto fisiológico, aunque andróginas desde el punto de vista morfológico, observan la particularidad de desarrollar sus estigmas y anteras hasta alturas diferentes en los distintos individuos. Unos ejemplares tienen exclusivamente flores con largos pistilos, o sea con largos estigmas y anteras cortas. Estas formas son, en mi opinión, las más femeninas. Otros ejemplares, por el contrario, desarrollan flores con estigmas muy cortos y anteras muy largas, es decir, con largos estambres. Son las más masculinas. Además de estas especies dimorfas existen también las trimorfas, como el Lythrum salicaria, con órganos sexuales cuyas relaciones de longitud son de tres tipos. Es decir, aparte de las flores con pistilos largos y con pistilos cortos, se hallan también otras con pistilos de mediana longitud. Aunque en los compendios de botánica solo se menciona la heterostilia dimorfa y trimorfa, existen también otras variedades. Darwin afirma que cuando se toman en consideración las pequeñas diferencias es posible distinguir 5 tipos diversos de órganos masculinos. Obsérvase, pues, en estos casos una innegable discontinuidad, pero la separación bien determinada de grado de masculinidad y feminidad no constituye un fenómeno general, y es más frecuente que aparezca ante nosotros una seriación continua de formas intersexuales. Por otra parte, estas diferencias presentan también notables analogías en el reino animal, donde tales fenómenos, al no pensar en la heterostilia, eran considerados como muy raros y sorprendentes. En diferentes especies de insectos, particularmente entre los forticúlidos, tijeretas, y lamelicornios, Lucanus cervus o ciervos volantes, Dynastes Hércules y Chilotrupes gideon, existen machos en los cuales el carácter sexual secundario que más los distingue de las hembras, los tentáculos, está muy desarrollado, mientras que, por otra parte, se encuentran también otros machos con tentáculos relativamente cortos. Bateson, a quien debemos la más detenida descripción de estas particularidades, los diferencia denominándolos iguales y lomales. Aunque entre estos tipos exista una gradación insensible, hay que reconocer que los grados intermedios son raros, y que la mayor parte de los ejemplares pertenecen a una u otra categoría. Desgraciadamente, Bateson no ha investigado las relaciones sexuales de estos dos grupos frente a las hembras, citando el caso tan solo como un ejemplo de variación discontinua. Por consiguiente, tampoco ha estudiado si entre las hembras existen también diversos tipos que posean una afinidad sexual diferente para los tipos de machos mencionados. Esta observación no tiene, pues, mayor interés que el de constituir un paralelo morfológico de la heterostilia, y no puede ser citada como argumento fisiológico en apoyo de la ley de la atracción sexual, a diferencia de la erostilia que, en efecto, posee ese valor. Las plantas heteróstilas constituyen quizás una total confirmación de la validez de la fórmula mencionada para toda la escala de los seres vivos. Darwin observó, y luego lo han comprobado otros investigadores, que la fecundación solo puede tener lugar, o a lo sumo solo produce buenos resultados, cuando se transporta el polen de flores con largos pistilos y anteras cortas, sobre flores con estigmas cortos y largos estambres, o, al contrario, cuando se emplea polen de flores con pistilos cortos y anteras largas para fecundar plantas con estigmas largos y estambres cortos. Cuanto más largos sean los pistilos de una flor, es decir, cuanto más desarrollados estén sus órganos femeninos, más largos tendrán que ser los estambres masculinos y más cortos los pistilos, índice de la feminidad, de la otra flor.
De acuerdo con la regla mencionada, cuando existen tres tipos de pistilos, la fecundación más favorable se obtiene cuando el polen es transportado sobre aquella flor cuyos estigmas corresponden en longitud a la de las anteras de las que el polen procede. Cuando no ocurre así y se intenta una fecundación artificial con polen no adecuado, nacerán, si es que nacen, plantas enfermizas, enanas e incluso infecundas, semejantes a los híbridos de diferentes especies. Ninguno de los autores que se han ocupado de la heterostilia se contenta con las explicaciones comunes que se han dado acerca de este comportamiento diferente en la fecundación. Se ha dicho que los insectos, al posarse sobre las flores, tocan con la misma parte del cuerpo los órganos sexuales que se hallan a igual altura, originando así los notables efectos mencionados. Darwin reconoce, sin embargo, que las abejas transportan en las diferentes partes de su cuerpo todos los tipos de polen, y es necesario, por tanto, buscar la causa que explique el comportamiento electivo de los órganos femeninos frente a los dos o tres tipos diferentes de polen. La mencionada explicación, tan seductora y atrayente, es también excesivamente superficial para dar cuenta de por qué en las fecundaciones artificiales con polen no adecuado, en la llamada fecundación ilegítima, se obtienen tan deficientes resultados. La habituación al exclusivo contacto con polen legítimo debería tener por consecuencia que los estigmas solo fueran capaces de recibir ese determinado polen, pero, como el mismo Darwin ha podido observar, la falta de contacto con otros tipos de polen es completamente ilusoria, ya que los insectos, principales intermediarios de estas uniones, favorecen extraordinariamente los cruzamientos arbitrarios. Por tanto, la hipótesis de que la causa de este comportamiento electivo sea más profunda y radique en una condición originaria de la misma flor, parece mucho más plausible. En este caso, como en la especie humana, la atracción sexual debe llegar al máximo cuando uno de los individuos posea tanta masculinidad como feminidad contiene el otro, o sea que únicamente se trata de una forma diferente de expresar la fórmula antes mencionada. Las probabilidades de esta interpretación aumentan cuando se observa que en las flores muy masculinas de pistilos cortos, los granos de polen contenidos en las anteras largas son siempre más grandes, mientras que las papilas de los estigmas son más pequeñas que las partes homólogas de las flores muy femeninas con largos pistilos. Dedúcese, pues, que apenas puede tratarse de otra cosa que no sea de diferencia de grado de masculinidad y feminidad. Partiendo de esta premisa, la ley de la afinidad sexual encuentra una brillante comprobación al observar que tanto en el reino animal como en el vegetal, más tarde volveremos a insistir sobre este punto, la fecundación produce siempre los mejores resultados cuando los padres tienen entre sí la máxima afinidad sexual. Los criadores, que suelen oponerse a las tendencias naturales guiados por un fin particular, prescinden muchas veces de estas observaciones. Cuando me ocupe del impulso sexual contrario, podrá verse que en el reino animal la validez de dicha ley resalta de modo manifiesto. Entre tanto, solo deseo señalar el interés que tendrían las investigaciones dirigidas a comprobar si los óvulos más voluminosos y más reposados atraen preferentemente a los espermatozoides más esbeltos y veloces, y si los óvulos más pequeños, ricos en vitelo y menos perezosos, son el foco de atracción de los zoospermos más voluminosos y lentos. Quizá podría tratarse de una correlación entre la cuantía de los movimientos o entre las energías cinéticas del par celular que se conjuga, según sugiere Way en su breve especulación acerca de los factores determinantes del sexo. Todavía no se ha observado, y realmente parece difícil hacerlo, si las dos células sexuales, aparte de la fricción ejercida por el medio líquido y de las corrientes que existan en él, aceleran sus movimientos para favorecer el encuentro o si se mueven con velocidad uniforme. También sería posible plantearse otros problemas. Como ya he hecho notar repetidas veces, la mencionada ley de la atracción sexual en la especie humana, y también en los animales, no es la única. De ser así, no podría comprenderse que no hubiera sido descubierta hace ya mucho tiempo. Los casos de atracción sexual irresistible son raros precisamente porque intervienen muchos factores, y quizá porque deben cumplirse otras muchas leyes.
Cuando se habla de constancia en el gusto sexual del hombre o de la mujer se suele pensar, en primer término, en la preferencia por un determinado color de cabello. Pero en realidad, incluso cuando parece que ocurre así y esto no sucede siempre, la preferencia indica causas más hondas. Como todavía no han terminado las investigaciones a este respecto, no quiero hablar de tales leyes, y solo a título de ilustración citaré algunos fenómenos que en realidad es difícil reducir a términos matemáticos. Los fenómenos a que me refiero son bastante bien conocidos considerados aisladamente. De ordinario, cuando todavía no ha cumplido los 20 años, el joven suele sentirse atraído por mujeres de más de 35, mientras que cuando se avanza en edad gustan las más jóvenes. De igual modo, las muchachitas adolescentes prefieren los hombres de edad madura, aunque más tarde incluso lleguen a engañar a sus maridos con jovenzuelos imberbes. Es seguro que el fenómeno tiene raíces mucho más hondas de lo que puede suponerse cuando se refiere la anécdota. Aunque este trabajo debería limitarse a la ley expuesta, es preciso, en honor a la verdad, intentar una fórmula matemática más exacta que no nos haga creer en una falsa simplicidad. Incluso prescindiendo de todos los factores coadyuvantes, y sin tener en cuenta las otras leyes que pudieran tomarse en consideración, podemos alcanzar la precisión requerida añadiendo un factor de proporcionalidad. La primera fórmula era tan solo un resumen económico de la uniformidad de todos los casos en que la atracción entre los sexos alcanza el grado ideal, en tanto que la relación sexual está determinada por la ley. Ahora pretendemos establecer una expresión para la intensidad de la afinidad sexual en todos los casos imaginables, una expresión que a causa de su forma indeterminada pueda aplicarse del modo más amplio a las relaciones de dos seres vivos cualesquiera, aunque sean de diferente especie y de igual sexo. Teniendo en cuenta que ¿de dónde? Fórmula que define sexualmente dos seres vivos, la intensidad de la atracción sexual entre ellos será, en donde f, t, representa una función empírica o analítica del tiempo durante el cual existe la posibilidad de que los individuos actúen uno sobre otro, o sea el tiempo de reacción, como nosotros lo denominamos. K significa ese factor de proporcionalidad en el cual englobamos todas las leyes conocidas y desconocidas de la afinidad sexual, que también depende del grado de parentesco de las especies, de las razas y de las familias, así como de la salud y de la falta de deformación de los individuos en cuestión, y que, en fin, disminuye al aumentar la distancia que separa a esos individuos, distancia que debe ser determinada en cada caso particular. Si en esta fórmula alfa igual beta, resultara que A igual infinito, o sea el caso más extremo, la atracción sexual aparecería como una fuerza elemental, según lo describe magistralmente Linkeus en la novela Impostuagen. La atracción sexual es algo tan natural como el crecimiento de las raíces hacia el interior de la Tierra o como la emigración de las bacterias hacia los bordes del cubreobjetos en busca de oxígeno. Será conveniente irse habituando a ese concepto de los hechos. Por lo demás, pronto volveré a insistir sobre este punto. Si alfa beta alcanza su máximo valor, o sea que aparecen, pues, aquí, como un determinado caso límite, todas las relaciones de simpatía y antipatía entre los seres humanos, las cuales nada tienen que ver, sin embargo, con las relaciones sociales, en el sentido más estricto, o sea como los constituyentes del orden jurídico de la sociedad, en tanto que no están reguladas por nuestra ley de la afinidad sexual. Como en general K aumenta cuando es mayor el grado de parentesco, A tiene mayor valor cuando se trata de connacionales que cuando se trata de extranjeros. Observando la relación que existe entre dos animales domésticos de especies diferentes que viven juntos, es posible comprobar el valor que tiene el factor F, T.
En efecto, al principio puede verse que entre ellos existe una franca enemistad, y muchas veces un notable temor a poseer un signo negativo, pero más tarde es frecuente que se establezca una relación amistosa, y los animales se buscan uno a otro. Admitiendo que se tendrá A igual 0, es decir, entre dos seres vivos de ascendencia muy diferente no podrá comprobarse atracción alguna. Como el parágrafo contra la sodomía por algo tiene un lugar en los códigos penales, y como incluso han sido observados actos sexuales entre un hombre y una gallina, se ve que K permanece mayor que 0 dentro de muy amplios límites. Es decir, no podemos limitar los individuos en cuestión a los tipos de la misma especie, y ni siquiera a los de la misma clase. El concepto de que las relaciones entre organismos masculinos y femeninos no son obra de la casualidad, sino que están sometidas a determinadas leyes, es nuevo, y puede parecer tan extraño en sí que ello nos obliga a ocuparnos del profundo y enigmático problema de la naturaleza de la atracción sexual. Las conocidas investigaciones de Wilhelm Pfeffer han demostrado que los espermatozoides de diferentes criptógamas no solo son atraídos, como ocurre en condiciones naturales, por los arquegonios femeninos, sino también por diferentes sustancias. Aunque entre esas sustancias se encuentran algunas que son eliminadas por los arquegonios, también pueden ejercer igual efecto otras que se preparan artificialmente, y que por no existir en la naturaleza jamás se ponen en contacto con los espermatozoides fuera de las condiciones experimentales. Así, los espermatozoides de los helechos son atraídos no solo por el ácido málico eliminado por los arquegonios, sino también por el ácido málico preparado sistemáticamente e incluso por otros ácidos. Mientras que el azúcar de caña ejerce el mismo efecto sobre los elementos masculinos de ciertos musgos. Los espermatozoides, que de un modo para nosotros ignorado son influidos por las diferencias de concentración, se mueven en la dirección de las soluciones más concentradas. Pfeffer ha denominado quimiotácticos a estos movimientos, creando el concepto de quimiotropismo, que comprende no solo dichos movimientos, sino también otros que nos reconocen un fin sexual. Existen muchas razones para creer que la atracción que las hembras de los animales ejercen sobre los machos, y al contrario, cuando se encuentran a gran distancia, y que es recibida por intermedio de los órganos de los sentidos, pueda considerarse en ciertos puntos análoga a los fenómenos de quimiotaxis. Es muy probable que el quimiotropismo sea la causa de esos movimientos enérgicos y tenaces que sin ayuda exterior realizan día tras día los espermatozoides de los vertebrados en busca del óvulo, venciendo las oscilaciones de las pestañas que tapizan la mucosa de algunos de los órganos genitales internos de las hembras, y que se oponen a su progresión. Superando todos los obstáculos mecánicos y de cualquier otra naturaleza, el espermatozoide sabe encontrar el óvulo con una seguridad increíble y enigmática. Muy características a este respecto son las enormes emigraciones de algunos peces. Los salmones, por ejemplo, viajan durante muchos meses sin ingerir alimentos, y desde el mar remontan la corriente del Rin para desovar cerca de sus orígenes en lugares seguros y ricos en sustancias alimenticias. Recordemos, por otra parte, las bellas descripciones de P. Falkenberg acerca del proceso de la fecundación en algunas algas inferiores del mar Mediterráneo. Lo mismo que hablamos de las líneas de fuerza que atraen uno hacia otro los dos polos opuestos de un imán, podemos también admitir en este caso una fuerza natural, un poder irresistible, que conduce el espermatozoide hacia el óvulo. La diferencia estriba principalmente en que los movimientos de la materia inanimada presuponen modificaciones del estado de tensión del medio ambiente, mientras que la fuerza de la materia viva está localizada en los mismos organismos, que son verdaderos centros de fuerza. Según las observaciones de Falkenberg, los espermatozoides en sus movimientos hacia el óvulo vencen por sí mismos la fuerza que de otro modo les conduciría hacia los lugares donde incidiera la luz. La acción quimiotáctica llamada impulso sexual sería, pues, más fuerte que la fototáctica.
Cuando se unen dos individuos que según nuestras fórmulas se avienen mal, y más tarde se presenta el verdadero complemento de alguno de ellos, se observa una tendencia a abandonar la precaria unión anterior, obedeciendo a una necesidad regida por una ley de la naturaleza. Entonces se produce el adulterio, suceso tan elemental, fenómeno tan natural como pueda serlo el hecho de que cuando se ponen en contacto una molécula de SO4Fe con dos moléculas de CO, los iones SO4, abandonan inmediatamente los iones Fe para unirse a los iones K. Sería ridículo que alguien pretendiera aplaudir o criticar a la naturaleza cuando intenta igualar una diferencia de potenciales. Este es también el pensamiento fundamental de las afinidades selectivas de Goethe, y el problema está desarrollado como preludio frívolo en el capítulo 4 de la primera parte al referirse a aquellos que más tarde habrán de experimentar sobre sí mismos su profunda y fatal verdad. Y en este momento estamos orgullosos de haber sido los primeros en resucitar dicho pensamiento. No pretendemos, en modo alguno, como tampoco lo pretendió Goethe, defender el adulterio. Nuestro propósito es tan solo hacerlo comprensible. Existen motivos en los seres humanos que se oponen victoriosamente al adulterio y pueden evitarlo. De este tema nos ocuparemos en la segunda parte. La esfera sexual inferior en los seres humanos no se halla tan estrechamente sometida a las leyes de la naturaleza como en los restantes organismos, y así lo demuestra el hecho de que los seres humanos son sexuales todas las épocas del año, y en ellos los signos de un periodo especial de celo en la primavera son mucho más débiles que los que presentan incluso los animales domésticos. La ley de la afinidad sexual muestra, además, al lado de diferencias radicales, notables analogías con una conocida ley de la química teórica. Nuestra regla presenta, en efecto, gran analogía con los procesos regulados por la ley de la acción de las masas, en cuanto, por ejemplo, un ácido muy fuerte se une preferentemente a una base muy fuerte, del mismo modo que lo hace un ser muy masculino con otro muy femenino. Pero frente a la química inanimada, aparecen en este caso nuevos hechos. El organismo vivo no es en modo alguno una sustancia homogénea e isótropa, divisible en tantas partes iguales como deseemos. El principium individuationis, el hecho de que todo lo que vive, vive como individuo, es idéntico al hecho de la estructura. A diferencia de lo que se observa en la química, es imposible que una gran parte de un ser vivo forme parte de una combinación, y una pequeña porción intervenga en otra, dando origen a un producto secundario. El quimiotropismo puede ser también negativo. A partir de cierta cuantía de la diferencia alfa-beta, en la fórmula segunda, obtendremos una atracción negativa, es decir, una separación, y al cambiar el signo se origina la repulsión sexual. También en la química inorgánica puede presentarse la misma reacción con diferente velocidad. Pero, al menos según las recientes opiniones, jamás es posible producir, por ejemplo, mediante un catalizador, en lugar de la ausencia de reacción. En nuestro caso lo que se produce es la acción opuesta, esa misma reacción dentro de un tiempo más o menos largo. Antes bien, es posible observar que a una determinada temperatura se provoca una combinación que vuelve a descomponerse cuando la temperatura se eleva, o al contrario. Si en este caso la dirección de las reacciones es una función de la temperatura, en el caso antes mencionado muchas veces es función del tiempo. En la importancia del factor T, el tiempo de la reacción, radica la última analogía de la atracción sexual y el quimismo, si es que desde un principio no se rechaza resueltamente establecer tal comparación. Se podría pensar también, en este caso, en una fórmula para la velocidad de reacción, o sea para los diversos grados de velocidad con que se desarrolla la reacción sexual entre dos individuos, e incluso podría intentarse diferenciar a basándose en T. Pero la vanidad de las pompas matemáticas Kant jamás podría conducir a aplicar un cociente diferencial a relaciones tan complicadas y difíciles, a funciones cuya constancia es incluso muy discutible. Lo que se quiere significar puede también expresarse del siguiente modo.
Pueden desarrollarse deseos carnales entre dos individuos que durante largo tiempo se hallan juntos, o mejor todavía cuando esa convivencia es muy estrecha, aun cuando antes no hayan existido esos deseos o incluso se pudiera observar cierta repugnancia, como ocurre en algunos procesos químicos que requieren mucho tiempo para producirse. En esto se basa, en parte, el consuelo que se suele prodigar a quienes se casan sin amarse cuando se les dice: más tarde vendrá el amor o todo es cuestión de tiempo. Es evidente que no se debe dar excesivo valor a la analogía con la afinidad de la química inorgánica, pero de todos modos nos parece que tales consideraciones aportan cierta claridad. Queda todavía por resolver si la atracción sexual debe contarse entre los tropismos, y aun cuando así se comprobará respecto a la sexualidad, no podría afirmarse en modo alguno que también quedará implicada la erótica. El fenómeno del amor requiere todavía otra forma de tratamiento, que abordaremos en la segunda parte de este libro. De todos modos, existen innegables analogías entre los quimiotropismos e incluso las formas más pasionales de atracción que se presentan en la especie humana. Recordaremos la descripción de las relaciones entre Eduardo y Otilia en las afinidades selectivas. Nombrar esta novela significa hacer una breve incursión en el problema del matrimonio, y, de igual modo, la aplicación de los razonamientos teóricos expuestos en este capítulo a la práctica se presenta también ligada a dicho problema. La mencionada ley sobre la atracción sexual, a la que parecen semejarse mucho las restantes, nos enseña que al existir innumerables grados intersexuales siempre se encontrarán dos seres que se adaptan de modo perfecto. Desde este punto de vista biológico, queda justificado el matrimonio, siendo reprobable el amor libre. En realidad, la cuestión de la monogamia se complica a causa de otras circunstancias, como son la periodicidad, de la que nos ocuparemos más tarde, y las modificaciones del gusto al avanzar los años, dificultándose así la solución. Recordando la heterostilia, especialmente el hecho que de la fecundación ilegítima surgen de ordinario gérmenes incapaces de desarrollo, sobreviene una segunda consecuencia. Dicho fenómeno hace pensar que también en los restantes seres vivos la descendencia es más vigorosa y sana cuando procede de individuos en los que la atracción sexual recíproca alcanza el grado máximo. He aquí por qué las gentes suelen hablar con especial entusiasmo de los hijos del amor y se cree que estos son los mejores y más bellos. Por este motivo de tipo higiénico, incluso quienes no son partidarios de seleccionar los seres humanos como si se tratase de animales, desaprobarán el matrimonio por interés económico, que no siempre se puede identificar con el matrimonio por conveniencia. La observación de la ley de la atracción sexual puede ser, además, muy ventajosa por lo que a la cría de animales se refiere. Prestaríase así más atención de la que hasta ahora se concede a los caracteres sexuales secundarios y al grado de su desarrollo en los individuos elegidos para la cópula. Los procedimientos artificiales que se ponen en práctica para que un macho cubra a una hembra, aun en los casos en que no lo hace voluntariamente, no siempre logran su objeto, y por lo demás suelen ser seguidos de consecuencias dañosas. Por ejemplo, la perceptible nerviosidad que presentan los caballos padres cuando la yegua que van a cubrir es sustituida por otra, y que obliga al empleo del bromuro y de otros medicamentos, débese en último término a esta causa. De igual modo, el hecho de que entre los judíos sea mucho más frecuente que en otras razas el acuerdo de los matrimonios por terceras personas, sin intervenir para nada el amor, no debe ser ajeno a la degeneración física de los semitas de hoy día. Darwin, mediante experimentos y observaciones en gran escala, que también son fundamentales para esta cuestión, ha demostrado un hecho que luego ha sido universalmente reconocido: que tanto los individuos estrechamente emparentados como cualesquiera otros cuyos caracteres propios de la especie difieran mucho, se atraen sexualmente menos que cuando se trata de sujetos con insignificantes diferencias, y que cuando a pesar de ello se produce la fecundación el germen muere en los primeros periodos del desarrollo o da lugar a descendientes débiles, incapaces de reproducirse.
Es decir, se produce un fenómeno análogo al que se observa en las plantas heteróstilas, en las cuales la fecundación legítima da lugar a semillas más abundantes y mejores que las que se obtienen con otras combinaciones. En una palabra, aquellos gérmenes cuyos padres muestran la mayor afinidad sexual son siempre los que se desarrollan mejor. Esta regla, que puede considerarse general, confirma la exactitud de las conclusiones anteriormente deducidas. Cuando dos individuos se casan y tienen hijos, debe procurarse, al menos, que estos no sean la consecuencia de haber vencido cierta repugnancia sexual, pues si así fuera padecería la constitución física y espiritual del nuevo ser. Seguramente, una gran parte de los matrimonios estériles corresponden a los matrimonios sin amor. La antigua opinión de que la excitación sexual recíproca en el momento del coito aumenta las probabilidades de la concepción cae también, en cierto modo, dentro de esta esfera, y puede comprenderse fácilmente teniendo en cuenta que en dos individuos que se completan uno a otro, la intensidad del impulso sexual es mayor desde el principio.